Ahora sí, vamos a Juan 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias. Tú eres bueno. Te damos gracias por este momento en el cual nos permites, Señor, aprender de tu palabra. Queremos escudriñarla, saber quién eres, conocerte por medio de la Escritura, Padre. Hoy nos damos a la tarea de comenzar ya de lleno a escudriñar en el libro de Juan. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que edifiques nuestras vidas por medio de tu palabra. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. La semana pasada comenzamos esta serie de predicaciones expositivas. Aclaramos qué significa una predicación expositiva, por qué es necesario este tipo de predicación y cuál es la diferencia que tiene con la mayoría de las predicaciones del mundo cultural cristiano actual. También nos dimos a la tarea de adentrarnos en la vida del autor, del llamado discípulo amado, el cual compartió con Jesús tiempo de trabajo, tiempo de oración y también tiempos de sufrimiento, lo cual, como lo vimos la semana pasada, lo llevó a ser considerado columna dentro de la primera iglesia cristiana y a ser el discípulo amado. Y terminé diciendo, y en base a la Escritura vimos que esto no es exclusivo del apóstol Juan. Cualquiera de nosotros puede, por medio de la fe, recostarse en el pecho de nuestro amado Jesús y descansar en nuestro amado Cristo y precioso Señor. El Evangelio de Juan, ya lo mencionamos la semana pasada, es muy diferente en el estilo y el contenido de los otros 3 evangelios que se llaman sinópticos. En Juan, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, el comienzo no es con la genealogía y la concepción y nacimiento del Señor. Si tú has leído Mateo, si has leído Marcos, si has leído Lucas, sobre todo Mateo y Lucas, nos habla de cómo las genealogías de Jesús, que Jesús hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y dice, bueno, el nacimiento de Jesús fue así, María se encontró encinta, y aquí voy a hacer un paréntesis, el próximo miércoles vamos a hablar de lo que es el nacimiento virginal, ya en Cristología, el milagro del nacimiento virginal, ponga mucha atención el miércoles, no falte. Pero el Evangelio de Juan no comienza ahí. El Evangelio de Juan va mucho más atrás, va al comienzo de la era misma, emulando el primer libro de Moisés. Vaya conmigo, deje ahí su dedo y vaya a Génesis 1:1. El Evangelio de Juan comienza con una frase: en el principio. El libro primero de Moisés, conocido como Génesis, comienza con una frase. ¿Qué frase es? En el principio. Juan, ya lo mencionamos la semana pasada, escribió su Evangelio en medio de muchas herejías. Gnósticos y ebionitas brotaban por todos lados. Los gnósticos no creen que Jesucristo es un ser humano por completo. Ellos tienen la idea de que la materia en sí es mala. Y si Jesús tomó una forma material humana, tendría maldad en sí mismo y no podría ser el Hijo de Dios. Los ebionitas, por su parte, negaban la divinidad total de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos ebionitas modernos, le decía durante Cristología, ya vimos esto, que son conocidos como mesiánicos. Hoy en día los ebionitas ya no llegan y dicen soy ebionita o soy de la secta de los ebionitas. Ellos se dicen judíos mesiánicos, judíos que creen en el Mesías y te quieren cambiar toda la cultura cristiana y te dicen que no es Jesús, que es Yeshua, que no es el Señor o Jehová o Yahvé, que es Hashem, y empiezan a decir que ores para el Ruach HaKodesh y que la Shekinah, y empiezan a manejar muchos términos, pero dentro de su doctrina, póngame mucha atención, ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es solamente el profeta que Dios envió a proclamar el reino de Dios, pero no creen que sea Dios. Ambas
La humanidad y la divinidad en la misma persona son conocidas como unión hipostática. Solamente una persona en el universo es 100% humano y 100% divino al mismo tiempo. Esa persona es Jesucristo. Y esas dos naturalezas son fundamentales y necesarias para que seamos salvos. Ponga mucha atención. Si usted se dice cristiano, tiene que saber esto que le estoy diciendo. Si usted no entiende o no sabe o no defiende la divinidad total de Jesucristo y la humanidad total de Jesucristo, usted corre riesgo entonces de negar también su total salvación. ¿Por qué? Tenía que ser un ser humano completamente el que muriera en la cruz. Un espíritu no derrama sangre. Dios, por definición, no puede morir. Los gnósticos dicen, Jesús nada más es Dios, no es hombre, pero Dios no puede morir. Por definición dejaría de ser Dios. O solamente era un espíritu el que estaba en la cruz. Un espíritu no tiene sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no fue totalmente un ser humano, usted y yo no somos totalmente salvos. La otra herejía, no es Dios, nada más es un ser humano que vivió muy ejemplarmente y que derramó su vida como ejemplo para que sigamos sus pasos y seamos como el Maestro. Pero si Él no es Dios 100%, el sacrificio que hizo en la cruz no es válido. No cualquier sacrificio era suficiente. Tenía que ser un sacrificio a la altura de la ofensa que fue hecha al Señor. El Señor no permite el pecado en su presencia y no cualquier cosa iba a poder limpiar el pecado. Durante cientos de años el pueblo de Israel ofrecía sangre de machos, cabríos, de corderos, de animales seleccionados, y aún así Dios le decía, no me basta, no es suficiente. Si nosotros no sabemos esto, corremos el peligro de no creer en una salvación definitiva. Si no es 100% Dios, su sacrificio no es suficiente en la cruz, no hubiera sido suficientemente valioso, le faltaría mérito. Nosotros los cristianos en sana doctrina creemos que Cristo es al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? No podemos negociar, esto se llama doctrina fundamental, no podemos negociar la divinidad ni la humanidad de Jesucristo. Ojo, no es 50% Dios y 50% hombre, no es mitad y mitad. Las matemáticas no nos salen, 100% más 100% es igual a 100% en Cristo, no a 200%. Juan tenía en mente esto cuando escribió el prólogo de su evangelio. Él vivía en un mundo que negaba que Cristo fuera Dios. En el mundo en que escribió Juan su evangelio, afirmaban que Cristo era un ser superior a toda la creación, pero inferior al Padre en divinidad. Ellos decían, ¿sabes qué? Solamente hay un Dios, el Padre. Jesucristo, es superior a la creación, pero es inferior al Padre. Es el Padre, después va Jesucristo que fue creado y después va toda la creación. Sí, Jesucristo es nuestro Señor porque Él es superior a nosotros, pero es inferior al Padre. Esto haría que tuviéramos dos dioses o que Jesucristo no sea Dios. Juan sabía esto y esta es una herejía con letras mayúsculas, y para contrarrestarla escribió su frase en el principio. Regrese a Juan 1:1. Por eso es que escribió la frase en el principio. ¿En el principio de qué? ¿De la era? ¿De la existencia? No, de la eternidad nos está hablando. Él liga la frase en el principio en su prólogo con la frase de Génesis 1:1 en el principio, y de esta manera le atribuye su correcta eternidad a Jesucristo. Para que Jesús sea Dios, necesita tener los mismos atributos de Dios. Después lo vamos a ir viendo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios más claramente que los demás evangelios. Pero necesita al menos 4 características: omnisciente, omnipotente, omnipresente y eterno. Si no es eterno, no es Dios. Juan sabe eso, y cuando escribe la frase en el principio, está diciendo, ¿saben quién es eterno? El Verbo, Jesucristo.
De aquí sale la siguiente cuestión. Que lo siguiente que nos muestra el apóstol Juan es que a nuestro Señor, antes de venir a ser encarnado, se le conoce como el Verbo. Dice, en el principio era ¿qué? El Verbo. ¿Por qué el Verbo? ¿Qué significa este título? ¿De qué nos habla el Verbo? Ponga mucha atención. Son 10 minutos aproximadamente de un poquito de información, pero después lo vamos a bajar y hasta va a haber deseado no haber venido. No, no es cierto. Ahorita va a ver. La palabra verbo en nuestro idioma se tradujo de la palabra griega. Juan utilizó la palabra griega logos. Logos también se puede traducir como verbo, palabra, mensaje, expresión, discurso, razón, hasta como sabiduría. Juan usa esta palabra logos a pesar de que en su época muchos herejes y muchos filósofos ya utilizaban la palabra verbo. Si tú te vas al primer siglo de la era cristiana y te pones a escarbar en filosofía y en misticismo que estaba alrededor, muchos ya utilizaban el logos esto, el logos lo otro, no como Jesucristo. Ellos hablaban nada más de el logos una y otra vez, pero el significado que le da Juan es muy diferente al significado que tenía para todos los demás. Filón, un notable filósofo cristiano, nada más notable tenía el que era muy conocido, porque realmente sus enseñanzas no eran muy ortodoxas. Él vivía en Alejandría en el primer siglo, usó la palabra logos en sus escritos al menos 1300 veces, pero jamás le dio un significado concreto. Algunas veces decía el logos es un atributo de Dios. El logos es un puente entre Dios y los hombres. El logos, y le daba el logos muchas connotaciones, pero jamás lo bajaba. Filón cometía el error de alegorizar la Escritura. Vaya a Génesis 3:24. No quite su dedo de Génesis 1:1, de Juan 1:1. Filón cometía un grave error, alegorizar la Escritura. ¿Qué es alegorizar? Darle un sentido místico, ponerle parábolas, pero muy así, se me fue el nombre, tiene un nombre, un sinónimo, alegorizar, no me acuerdo, imaginar, no recuerdo el sinónimo bien, pero vaya, la extendía y le daba, de hecho lo que Filón hacía era eisegesis, que ya lo vimos la semana pasada, darle sus pensamientos a la Escritura, cuando la Escritura es la que nos debe de enseñar a nosotros. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿De quién habla aquí? La caída de Adán y Eva. Ellos caen, fíjese qué curioso, que Adán cae en pecado, desobedece al Señor, pero él inmediatamente, ¿a quién culpa de su caída y de su pecado? A Dios. ¿Qué le dice? La mujer que tú me diste. Entonces, ¿a quién culpó Adán? A Dios. Se parece mucho hoy en día a mucha gente que, ¿por qué me va mal? Aquí no somos así, aquí no nos quejamos con Dios ni le reclamamos nada. Eso pasa en China, en Japón, en otras iglesias, pero aquí todos somos santos, Señor, aquí no, jamás nos quejamos, ¿verdad, hermanos? Ellos son echados del huerto del Edén. Y esto fue una maravillosa bendición. Dios no los castigó, tampoco los premió obviamente, pero los guardó. Porque si el ser humano hubiera quedado en el huerto del Edén y hubiera comido del árbol de la vida todavía, hubiera estado eternamente condenado. Por eso es que el Señor dice, sal del huerto, muere un día, pero un día cuando se cumpla la plenitud de los tiempos, Cristo va a redimir a la humanidad. Esto estaba decretado en la eternidad pasada. Cuando el Señor echa del huerto del Edén a Adán y a Eva, dice la Biblia que pone querubines para guardar la entrada y el hombre no regrese a comer del árbol de la vida. Filón interpreta que los querubines son atributos divinos, que Él pone a la soberanía y a la misericordia, y que la espada en su mano es el logos o la razón que une ambas. ¿Esto es posible hacerlo bíblicamente hablando? No. Si nosotros interpretamos así la Escritura, vamos a caer en un sinfín de errores. ¿Por qué es necesario hablar de pensamientos como el de Filón?
porque al igual que muchos, ha tratado de entender la Escritura con el filtro equivocado. Filón quería ver la Escritura desde el punto de vista helénico. ¿Qué es el helénico? Los griegos. Los griegos tenían un punto de vista de la suprema razón. Platón, Sócrates, Aristóteles eran filósofos griegos, él tenía mucha influencia de ellos y quería verlo así. Pero nosotros también pasa en nuestro día que lo vemos con el punto de vista occidental o modernizado, y ese es un camino seguro a malinterpretar la Escritura. El filtro de pensamiento para entender la Escritura es la cultura o el pensamiento hebreo. Quiero que me vea. Vamos a manejar 3 términos de ahora en adelante. El pensamiento hebreo, el pensamiento judío, son iguales los 3, o el pensamiento semita. ¿Qué es semita? ¿Sabe qué es un antisemita? Alguien que odia a los judíos. Hitler era un antisemita porque mandó asesinar más de 6 millones de judíos. ¿Por qué le dicen antisemita? ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. ¿Cuáles eran sus nombres? Sem, Cam y Jafet. Cam, padre de los cananeos. Jafet, padre de los africanos. Y Sem, padre de, si lo vemos en la genealogía, es bisabuelo, tatarabuelo de Abraham. Los judíos son descendientes del hijo mayor de Noé, Sem. Por eso es que aquel que está en contra de los judíos le llaman antisemita. Entonces, el filtro del pensamiento que tenía Filón era: yo voy a interpretar la Escritura con mi pensamiento helénico. Pero no es el único que ha cometido ese error. Hoy en día muchos quieren interpretar la Escritura con el pensamiento moderno o con el pensamiento occidental, cuando la Escritura se interpreta con el estilo de pensamiento semita, judío, hebreo. Es indistinto ese término. El pensamiento judío nos presenta desde el Antiguo Testamento al Verbo de Dios como una persona. Filón no le daban, y los filósofos le daban el término correcto al verbo. La Biblia nos habla de que el verbo es una persona. Salmo 33:6, Proverbios 8:27. Y ahorita va a tomar forma. Por eso le dije, espérese unos minutos y todo esto va a tomar forma. Salmo 33:6. Y después nos vamos a Proverbios 8. Para los hebreos, el pensamiento hebreo, el pensamiento semita, el pensamiento judío, sobre todo semita. ¿Por qué semita? Porque si nosotros hablamos de judíos o de hebreos, nos vamos a un pueblo en específico. Pero si hablamos de Sem, nos vamos al padre de varios pueblos, que es, por ejemplo, Edom. También son semitas. Edom es el hermano de Jacob, que es Esaú, que también fue un pueblo. Todo ese tipo de pensamiento arcaico viene de Sem. Ellos creían que el verbo, la palabra, el logos era una persona. Salmo 33:6. Dice la Escritura: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento ¿de qué? De su boca. Habla acerca de que la palabra fue quien creó las cosas. Si nosotros hacemos una exegesis en el hebreo antiguo, que fue en el que se escribió el Salmo, nos daremos cuenta que está comparando la palabra escrita con una persona. No es la única ocasión. Vaya a Proverbios 8:27 al 30. Y esta cita se presta mucho más. Vamos a darnos prisa. Proverbios 8:27 al 30. ¿Quién habla en Proverbios 8? La sabiduría. Proverbios 8 es el capítulo de la sabiduría de la Biblia. Pero aquí la sabiduría no solamente es como conocimiento. Aquí la sabiduría toma forma humana, de persona y comienza a hablar. Dice versículo 27. Cuando formaba los cielos Dios, allí estaba yo. ¿Quién? La sabiduría.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién? La sabiduría estaba con Dios como persona, y su delicia era de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. El término verbo es una persona en la Biblia. Aparece en el Nuevo Testamento para designar a una persona en específico, a Cristo. Regrese a Juan 1:1, Juan 1:14, Primera de Juan 1:1 y Apocalipsis 19:3. El único que utiliza la palabra verbo es Juan. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué dice? ¿Era qué? Dios. ¿Dios es una persona? Sí. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién habla? De una persona. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Y es muy importante que veamos esto. No me podía saltar esta parte, porque si no, no se va a entender a lo que queremos llegar, y es el punto crucial de esta enseñanza. Es un poquito de teología lo que estamos viendo. De hecho, esta enseñanza quedaba más para los miércoles en Cristología como tal. Se liga, de verdad, todo se liga. Y los que llevan Cristología, cuando hablé de unión hipostática y naturaleza, dicen: eso ya lo sé, ya nos lo ha enseñado, qué bueno. Entonces quiere decir que ama al Señor y que le interesa volverlo a escuchar. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Dice la Biblia: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Su Hijo Jesucristo. El verbo es una persona, no es un pensamiento ni nada más. Apocalipsis 19:13 termina de quitar el velo. Y si usted lee todo el contexto, habla de una persona, de Jesucristo. Únicamente vamos a ver el 13 que dice: Juan vio a un jinete en un caballo blanco, y ese jinete estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios es una persona, no es un pensamiento, no son ideas, no son atributos, no es un puente inerte entre Dios y el ser humano. El Verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué llamarle el Verbo a Jesucristo? La razón nuevamente tiene que ver con la forma de pensamiento semita. Los semitas consideraban las palabras, lo que nosotros hablamos, como algo poderoso en sí mismo, no al estilo de declarar, atar o desatar como hoy en día. Ellos lo creían todavía más profundo y conciso. Ellos creían o consideraban que las palabras no solamente era sonido saliendo de la boca. Ellos sabían que las palabras expresaban la mente y el alma de quien estaba hablando. Por eso es que personas como Esaú lloraban amargamente cuando perdió su bendición de primogénito. Jacob no firmó un testamento. Jacob no fue con un notario público. Esto viene en Génesis 27, después lo lee y dijo: aquí está mi testamento para mis hijos. Él únicamente hizo algo. ¿Qué fue? Habló. A ver, tú eres mi hijo Esaú, sí,
oye, pero estás más chaparrito, pero, no, sí, pero sí eres tú, porque Jacob estaba ciego, y le empieza a decir, te bendigo, tú esto, tú lo otro. Cuando Esaú llega y se da cuenta que ya salió la palabra de la boca de su papá, Esaú se enoja y llora amargamente. ¿Por qué? Muchos podemos pensar con nuestro pensamiento moderno, ¿qué tiene? Pues le hubiera dado otra, ya, ¿sabes qué? El otro que dije ya no, ahora tú eres el bueno. O ¿sabes qué? Ni firme nada, a ti sí te firmo algo. Para los semitas no era así. Para ellos sabían que si había salido de la boca de su papá, expresaba su mente, su corazón, su alma, y esa palabra era irrevocable. ¿Sí estamos entendiendo? Para ellos la palabra, por eso es que Jesucristo se llama el Logos. Lo podemos ver que el Jacob en Génesis 49, no vamos a ir a las citas, bendice a los 12 patriarcas y empieza a decir, Judá, tú cachorro de león, tú eres así, tú vas a hacer esto. José, Jacob, tú empieza a bendecir. Jacob no, él era Jacob el que bendecía. Empieza a bendecir a los patriarcas. Moisés, en Deuteronomio 33, dice la Biblia que antes de morir juntó al pueblo y les dijo, vengan, los voy a bendecir, escuchen lo que tengo que decir. David, antes de morir, le habla a su hijo Salomón en Primera de Reyes 2 y le dice, ven hijo, escucha mis últimas palabras, voy a hablar. Y todos los que escuchaban sus palabras sabían que estaba saliendo no solamente un sonido de su boca, sabían que salía su pensamiento, su mente, su alma, su esencia estaba siendo expresada. Juan sabía esto, él tenía una cultura y forma de pensamiento hebrea y sabía esto perfectamente. Sabía que así como nuestras palabras expresan nuestro pensamiento, el verbo expresa el pensamiento de Dios. Cristo expresa la esencia de Dios mismo en forma más simple de asimilar. Cristo es la palabra de Dios. Es lo que estoy diciendo. Por eso le dije, le tengo que decir todo eso para que entendamos. Cristo ojo, tenga mucho cuidado. El biblicismo. El biblicismo es pensar que tú, por ejemplo, vea mi Biblia como la traigo. Gracias a Dios la leo mucho. El biblicismo es pensar que las hojas son sagradas, que no la debes de traer así rota. No, eso es biblicismo. Ahora adoras la Biblia. Lo que está escrito, lo que tú lees aquí, es Cristo. Es Dios mismo expresando su mente y sus pensamientos. Así es, la mente de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, que es Dios mismo hecho persona, está aquí. Maravilloso, maravilloso. Por eso es tan importante leer la Biblia. Es el motivo por el cual cuando tú lees la Biblia es algo poderoso y maravilloso. No hay otro libro igual. No hay otro que siquiera se acerque un poco al poder que desata la Escritura cuando la lees. Y no me refiero a poder en el sentido mágico o místico. No creas que hables la Biblia y la empiezas a leer y te empieza a dar un no sé qué, o empiezas a sentir los aires. ¿Sabes qué poder tiene esta palabra? De transformar tu vida y de transformar mi vida. Naciones enteras han sido transformadas porque tomaron la Biblia, la abrieron, la expusieron y dijeron, nosotros nos vamos a conformar a lo que esta palabra enseña. Y naciones enteras fueron transformadas. La Biblia tiene poder de transformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. El verbo es Cristo. Cristo es la palabra de Dios personificada. Es la palabra de Dios, es Dios mismo expresándose por medio de sus pensamientos. Sus ideas están plasmadas en nuestras Biblias. Repito, por eso es tan importante, trascendente y renovador para la vida de los hijos de Dios leer esta palabra. Cuando tú lees la palabra, tienes comunión íntima con Dios. No es como leer otros libros. Cualquier libro que tú leas te informa. Pero cuando tú lees la Biblia te transforma a la imagen de Cristo. Y aquí empieza lo bueno. Lamentablemente en nuestra actualidad se le da más auge a hablar, atar, desatar, declarar y utilizar tus propias palabras que a la palabra de Dios. Personas que prefieren basar sus ideas en otras cosas que en la palabra de Dios mismo. Aquella palabra que tiene poder en sí misma, la dejan arrumbada, llenándose de polvo
Ya ni siquiera podemos decir encima de la televisión, porque hoy en día ya no la puedes poner, ya todos tienen pantalla. Aún si no tenías dinero, te la dieron, decíamos en la mañana, en la lechería, pero ya todos tienen pantalla en su casa. Entonces ya no la puedes poner encima de la tele, ya la avientas por ahí en un cajón llenándose de polvo. La falta de conocimiento de la Escritura no es nuevo en la iglesia de Cristo. Vamos a 2 de Pedro 2. ¿Se da cuenta por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Por qué es tan maravilloso, trascendente? ¿Por qué leer la Biblia transforma, cambia, moldea, redarguye, confronta, restaura? Cuando tú lees esta palabra, te estás metiendo al pensamiento de Dios y estás siendo uno con Jesucristo. Pero muchas veces no leemos la Biblia, lamentablemente. ¿Esto es nuevo en la iglesia de Cristo? No. 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice la Escritura: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se pierde, no se duerme, perdón. Desde época de la iglesia primitiva vemos que hay gente que es engañada arteramente por medio de predicadores o de falsos maestros. Hoy en día hay tantas copias disponibles en multitud de formatos de la Biblia: PDF, para ebook, para iPad, para iPhone, para Android, para tablet, para laptop, para computadora tradicional. Se ha traducido al menos a 2.500 idiomas. Hay un museo en México llamado Maná, Museo de las Escrituras, y aún así estamos en la época en que más ignorantes somos de la Biblia, pues a pesar de tener disponible tantas versiones, sencillamente no la leemos. Hay tantas versiones para leer la Biblia, hay tantos formatos para leer la Biblia, hay Biblia disponible en tantas situaciones, y el pueblo de Dios, ¿qué hace? No la lee. Entonces estamos en una época de suma ignorancia. Si nos atrevemos a leer cualquier libro de mártires cristianos, leeremos mucho más de una historia verídica acerca de gente con amor tan profundo por Dios, que entendían que esto es la palabra de Dios, que no dudaron en dar su vida para preservar la Escritura. En cambio, hoy en día nos da pena traer la Biblia al servicio. Por eso es más fácil en el celular. Discípulos, sí traemos Biblia física, ¿verdad? Sí, levanten su Biblia. ¿Sabe? No es malo que traiga su Biblia en el celular. ¿Sabe qué es lo malo? Que ni ahí la lee. Eso es lo malo. A mucha gente en la antigüedad, cuando se estuvo escribiendo esta palabra, se estaba conformando el canon. Si tú lees el libro de los mártires de John Fox, les preguntaban a los discípulos: ¿dónde están las cartas de ese Pablo? Las vamos a destruir. Mátame, no te voy a decir nada. Prefiero morir a exponer la palabra de Dios. Hoy en día, cada vez la Biblia... Antes las Biblias eran pequeñas, hasta que ya con el celular perfecto. Les da pena a la gente traer su Biblia bajo el brazo, porque ¿qué va a decir? Que soy religioso. Yo no es que por otra cosa, pastor. Lo que pasa es que quiero dar testimonio de que Cristo no es religión. Te da pena traer la Biblia bajo el brazo. No digas que no. Hay unos videos en internet. Métete a buscar en internet, en YouTube. Hay una comunidad china, hay una iglesia subterránea en China. Y cuando habla de iglesia subterránea no significa que lo hacen en el sótano, sino de que tienen que cerrar las puertas. No es con bocinas, altavoces, nada, porque si te descubren te pueden meter a la cárcel en el mejor de los casos. Y no tienen más que porciones de la Escritura, el Evangelio de Juan, 3, 4 hojas. Y es lo que se la pasan leyendo una y otra vez. Y hay un video que cuando les llegan Biblias, se las envían de Occidente, les llega un baúl con Biblias,
la gente llora de emoción. Dicen, gracias Dios, ahora sí tengo una Biblia para leerla completita de tapa a tapa. Y aquí tenemos infinidad de formatos de la Biblia arrumbada. Les pregunto y les digo, vaya a Génesis 1:1. Mejor lo escucho. ¿Sabes por qué pasa? Porque no la abres. Por eso no me gusta que la traigas aquí. Por eso quiero que la tengas aquí, para que la pases una y otra vez hasta que esa palabra se interiorice aquí. Es Cristo haciéndose cada vez más grande en tu corazón. Y mientras más sea Cristo, más vas a ser un cristiano. Pero las consecuencias de no leer la Biblia vienen en partida doble. Primero, cristianos caídos que no saben y dicen, ay, es que me va mal, pues es la voluntad de... Y los ves siempre tirados en el suelo, porque no se llenan de esto. O como dice el apóstol Pedro, cristianos que, ven, vamos a declarar, Él es Jehová Junior. Amén, yo lo sabía, yo tengo cuerpo de Dios, con razón, el Señor me hizo así. Cuando tú no lees la Biblia, puedes caer en cualquiera de los dos extremos, que eres un cristiano tibio, apático, indolente, que a cada rato está, hermano, ¿cómo está? Pues estoy, pastor. ¿Ya leyó la Biblia? Ya, una vez, pero no me ayudó. Y sígala leyendo otra y no que te canses jamás de leerla. Estamos en uno de los peores momentos de ignorancia teológica de la historia. Los cristianos no conocen a Dios porque no conocen su palabra, al verbo. Lamentablemente no es por falta de traducciones o de recursos. Hay tantos recursos a la mano, pero no leemos la Biblia diariamente. Es de vital importancia comenzar una lectura diaria y consistente de la Biblia. Tener un plan para leerla completa al menos una vez al año. Y una vez que lo haces, no parar nunca. Si tú lees la Biblia ocasionalmente y en partes aisladas, yo sí leo mi Biblia, pastor. Yo la abro y digo, Señor, háblame. Hoy leo Lucas. Y mañana la abro y, Señor, háblame. Hoy me tocó Juan. Hoy, Señor, háblame. Hoy me tocó Números. No estás haciendo nada. Eso y nada es lo mismo. Si tú no tienes un plan de lectura para leer toda la Biblia sistemáticamente, no estás leyendo nada. Por eso tampoco te sorprenda que no te estés fortaleciendo en nada. Empieza con Mateo, lee 4 o 5 capítulos. ¿Sabes cuántos 4 o 5 capítulos en nuestro ritmo de lectura, en nuestro ritmo de lectura? 15 minutos. No te estoy diciendo que vayas al instituto teológico y te metas y te matricules 6 horas diarias, no. Lee 10 a 15 minutos empezando en el libro de Mateo. Mateo 1, 2, 3, 4 y 5. Vas a mañana Mateo 6, 7, 8 y así. Cuando llegues a Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, me salto a Génesis 1. Génesis 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora mañana, al otro día, hasta que llegues a Malaquías 4. ¿Sabes qué libro sigue de Malaquías 4? Mateo 1. Mateo 1, 2, 3, 4 y 5. Y llego a Apocalipsis y me regreso una y otra vez. George Mueller dice que había leído la Escritura al menos 50 veces en su vida y que en sus últimos años de vida, en sus últimos 5 años, la leyó otras 50 veces. Llevaba 100 veces leída la Biblia. ¿Y sabes qué decía? No sé nada. Es tan grande y maravillosa que de verdad lo que conozco es una gota de agua y lo que me falta por conocer es el océano. Aquí está la mente de Dios. ¿Tú crees que te vas a cansar y vas a llenarte un día? Jamás. Pero los cristianos no la leemos, la queremos leer ocasionalmente y así no es. Sobre todo, lee la Biblia con el enfoque correcto, el enfoque de gracia. ¿A qué me refiero? Busca a Cristo. Ya sabemos que Cristo es el Verbo, que Cristo es la palabra misma de Dios. Te tengo una noticia, no te va a ser difícil encontrar a Cristo en esta palabra. Tú lees Génesis y ves a Cristo como el Creador, lees Éxodo y ves a Cristo como el Libertador, ves Levítico y ves a Cristo como el dador de la ley, ves en Josué y ves a Cristo como conquistador, ves en Samuel y ves a Cristo como... Vas leyendo todos los libros de la Biblia y encuentras a Cristo en cada libro de la Escritura. Ahora, si te preocupan libros como Apocalipsis, ¿qué voy a hacer cuando lleve Apocalipsis? Primera, no tengas miedo, es la palabra de Dios, no es para que te espantes. Segunda,
Es que no le entiendo. No te preocupes por la parte que no entiendes. Preocúpate por la parte que entiendes y no vives. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La entiendo, pero eso, sáquese. Ahí sí preocúpate. Si tú llegas a partes que no entiendes, no te preocupes. John MacArthur, un pastor muy reconocido, varios lo conocemos aquí, dice que si él no quiere predicar un libro de la Biblia porque se le dificulta, es el libro de Zacarías. ¿Te imaginas alguien como John MacArthur que dice, yo sí le saco a Zacarías? Ahí sí diríamos aquí en México, yo no le entro con Zacarías. Y sí son libros difíciles realmente. Pero ¿eso lo ha detenido para predicar la Escritura? ¿No lo entiendes? Sigue leyendo. Y después de 100 veces ya platicamos de qué se trata. ¿Acaso puede estar toda la mente y el pensamiento de un Dios infinito en una recolección de 66 libros? Porque hay quien dice, no, es que Dios es mucho más grande que esto. Tienes razón. Dios es mucho más grande porque es infinito. Pero lo que necesitamos para vivir, Dios sabe que está aquí. Dios dice, yo soy infinito, no voy a entrar en un libro de 66 correcciones de libros pequeños. Entonces, lo que ellos necesitan para vivir y conducirse, con eso les basta. Aquí está. Una vez aclarado lo anterior, de por qué llamamos al verbo y lo que esto significa, regresa a Juan 1 y 2. Está Karina. ¿Esa fue Karina? Sí. Juan 1 y 2. Vamos a terminar ya con esto. Juan 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya entendemos qué es el verbo. Ya eso lo dejamos claro y por qué es tan trascendente leer la Biblia. La frase en el versículo 1, el verbo era con Dios, que se repite en el versículo 2, el principio era con Dios. Una mejor traducción se acerca, o diría, estaba cerca de Dios, o cara a cara con Dios. Demuestra la comunión intensa que el Padre y el Hijo han tenido desde la eternidad. Comunión que, aunque aquí no se expresa, comparten con el precioso Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a terminar. Cuando leemos que el apóstol Juan pone el verbo era con Dios en 2 ocasiones, a lo que se está refiriendo es a una intensa comunión, que se veían cara a cara el Padre, el Hijo y en este caso, aunque no está explícito aquí, sí lo vemos en la Biblia, el Espíritu Santo. Esto solo nos muestra cuán grande es el amor de Dios por sus hijos, porque no nos necesitaba para estar en gozo. No le hacíamos falta para que Dios estuviera completo, estuviera bien. Si nosotros, a Dios no le faltaba absolutamente nada, pues Él tenía comunión en sí mismo, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Pero aún así envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y efectuar nuestra salvación. Este versículo nos enseña la sublime gracia del Señor, que por los pecadores, viles y menospreciados, envió a su Hijo a morir. Este evangelio desde el inicio equipara a Cristo con la divinidad. Describe su vida en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuera creado. Es importante comprender esta gran verdad, no solo que Jesucristo es Dios mismo, sino que Él ya existía desde la eternidad pasada al lado del Padre, en un trono de gloria, recibiendo alabanzas continuamente. Él era, dice la Biblia en Isaías y en Apocalipsis, exaltado por querubines noche y día que decían: Santo, Santo, Santo. No nos necesitaba, no le hacíamos falta.
no estaba incompleto sin nosotros. No disminuía en nada su bondad, su amor, su deidad, su misericordia, si no hubiera venido a morir por nosotros. Por eso es que la frase y el verbo era con Dios. Juan lo que está haciendo es magnificando el amor de Jesucristo por los suyos. Cierre sus